Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos juntos nuevamente y vamos a seguir avanzando. La última clase les prometí que íbamos a seguir trabajando con filtros locales y donde íbamos a ver algunas cosas un poco más avanzadas. Dos cosas importantes que me parece que me gustaría eh, poder anticipar todavía antes de meternos en eso, a pesar de que la clase de hoy va a ser justamente ver a grosso la parte de filtros locales. Y pienso que es una clase que les va a gustar mucho, que les va a servir un montón. Eh, yo antes querría hacer algo que estoy casi seguro que no lo hice, que no se los mostré todavía. Si lo hice, nada, será repetido, pero creería casi con seguridad que no lo vimos. Que es una parte también importante. Hoy justamente cuando estaba buscando una fotografía que me parecía que podía llegar a servir mejor que las que tenía para mostrarles algunas cosas de filtros, estuve pensando y me estoy casi seguro que bueno, ya fueron varias horas de filmación en un par de días, entonces la verdad es que quería, eh, en vez de revisar todo y asegurarme, pensé, nada, lo vemos y si de última ya se los pasé, mal no les va a venir. La cosa es así. Cuando yo tengo una carpeta importada y en esa carpeta quiero agregar algún tipo de material o agregué consciente o inconscientemente y lo que quiero después es como reimportar y actualizar esa carpeta, una de las posibilidades que tengo es la siguiente. Yo acá puse, vieron, para actualizar carpeta, entonces tengo un archivo que tenía ganas de utilizarlo hoy para la aplicación de filtros. Entonces vamos a suponer que yo voy a copiar, voy a copiar el archivo y voy a ir, por ejemplo, a la carpeta donde tengo lo que es seminario. Ahí está, ahí abrió. Entonces, lo voy a poner en una carpeta, por ejemplo, la carpeta sin importar. ¿Se acuerdan que teníamos una carpeta sin importar, que la habíamos importado, que es donde teníamos los elementos de, de cemento y de metal, los tachos? Entonces, pego el archivo, ahí se está pegando el archivo en la carpeta. Voy a cerrar esto y lo que vamos a hacer ahora es dentro de biblioteca ir a la carpeta sin importar, ¿sí? Ven que me muestra 5 archivos donde no está ninguno de esos y entonces acá voy a venir y voy a poner sincronizar carpeta, ¿sí? Sincronizar carpeta me dice importar fotografías nuevas, ¿sí? Y yo tengo la posibilidad de poder entrar incluso en el cuadro de diálogo de importación o no hacerlo si quiero. En este momento la verdad que no me interesa hacerlo, no necesito hacerlo, entonces simplemente sincronizo. Este proceso, que como les digo, no estoy seguro si ya lo habíamos visto o no, me gustaría agregarle algo que me parece que está bueno. Importación automática, ajustes de importación automática. Entonces, esto lo que me va a permitir es mantener una carpeta vigilada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hay una carpeta que yo acostumbro siempre poner material ahí, entonces esto me permite tener una carpeta vigilando y lo que hace es mantenérmela sincronizada, sin la necesidad de que yo vaya a buscar. Entonces, no sé, supónganse que ustedes tienen una carpeta, por ejemplo, yo tengo una carpeta donde yo todas las fotografías que hago de mi celular con mi celular se me hace un backup en Dropbox. Entonces ese backup de Dropbox es Camera Uploads. Entonces, si yo quiero tener en mi en mi en mi catálogo de Lightroom familiar sincronizada esa carpeta, directamente voy a seleccionar esto y de ese modo selecciono cuál es la carpeta y esa carpeta me la va a mantener sincronizada todo el tiempo. Cada archivo que me ingresa, cuando yo abro el programa, se me va a autoimportar. ¿Sí? Entonces me parece que estaba bueno el que veamos esas dos opciones que pueden llegar a resultarles muy prácticas. Entonces, bueno,
Yo acá voy a poner punto importante acá, cancelo y listo. Entonces, algo que me gustaría, les dije dos cosas antes de empezar a meternos de vuelta con filtros de un modo más fuerte. Todavía no vimos exportación, entonces me gustaría que para esta altura estemos viendo exportación. Porque si bien yo sé que es bastante intuitivo y que hay mucha gente que está exportando, hay algunos elementos que yo sé que generan dudas, me han consultado, recibo mails al respecto, entonces me parece que está bueno el poder ver exportación. Yo en los seminarios en vivo, por lo general exportación lo doy en la última clase, en el último momento. En este seminario, como yo sé que muchos de ustedes se están tomando tiempo entre clase y clase, me parece que estaría bueno meterlo acá para que ya puedan empezar a jugar con un poco más de criterio en lo que tiene que ver con exportaciones. Voy a buscar una fotografía cualquiera, bueno, de hecho podría ser esta misma, no hay problema, no vamos a... Entonces, siempre que estoy en la carpeta biblioteca, yo tengo la opción acá de tener la pestaña acá abajo, al lado de importar, la pestaña de exportar. Pero incluso si yo hubiese estado en la carpeta de revelado, porque yo estuve revelando, supónganse, las fotografías, haciendo clic en el botón derecho sobre el film strip, siempre me va a aparecer la opción de exportar. Y si yo me quedo parado acá un segundo, me da la opción de exportar directamente, entonces se me va a abrir el cuadro de diálogo que lo vamos a estar viendo ahora, acerca de cómo la quiero exportar y donde voy a tener acceso a todas las posibilidades de exportación. Y tengo también la posibilidad de exportar con anterior. Que eso es, si yo por ejemplo acabo de exportar un archivo a una carpeta determinada y después me di cuenta que en esa misma carpeta quiero agregar un nuevo archivo que acabo de retocar o que me olvidé de pasarlo por algún motivo, entonces directamente con poner exportar con anterior me va a respetar exactamente los mismos parámetros y voy a estar exportando a la misma carpeta, del mismo modo, con la misma compresión, con el mismo formato de archivo y lo que fuere, ¿ok? También me va a dar la posibilidad de guardarme un par de opciones de donde yo puedo haber o creado presets o donde también estuve exportando. Ahora vamos a ver un poco más en profundidad. Ok, entonces voy a poner exportar acá, que sería exactamente lo mismo de que si yo estoy en biblioteca y presiono exportar acá, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vengo a exportar y se me abre este panel donde voy a tener muchas opciones. En términos generales, yo voy a tener disco duro. Ven que me aparece la opción de correo, CD, DVD. Bueno, esto es un programa externo que tengo yo donde también a veces hago esto. Pero nada, la verdad es que nunca exporto de otra manera que no sea exportar a disco duro. Siempre voy a exportar directamente a un lugar físico, ¿sí? Entonces a un lugar físico lo hago de este modo. Entonces exportar a también me aparecen varias opciones y yo siempre pongo carpeta específica porque me gusta a mí especificar a qué carpeta quiero estar exportando, ¿sí? Entonces también me da la posibilidad de escritorio, de carpeta de documentos, ¿sí? Carpeta principal, bla, bla, bla. Yo siempre quiero poner carpeta específica y voy a seleccionar yo qué carpeta quiero estar exportando. Entonces, acá en elegir, obviamente voy a poder surfear por todas las carpetas que tengo en mi computadora y con mis discos conectados y eso. Y obviamente puedo crear una nueva carpeta. Acá en este momento voy a poner cancelar. Estoy en el volumen, en el disco externo con el que vengo trabajando. Y voy a poder colocar en subcarpeta y le voy a poder poner un nombre. ¿Sí? Yo en este caso voy a poner borrar seminario. ¿Se acuerdan que yo pongo borrar? Entonces después me acuerdo y busco todas las carpetas que dicen borrar y tengo la posibilidad de borrar todo junto. Entonces, puedo añadir a este catálogo, sinceramente, nunca que exporto una fotografía, la vuelvo a importar el catálogo, jamás
jamás lo hago. Lo que sí puedo hacer en muchas oportunidades, que lo vamos a estar viendo en un próximo curso, que es cuando yo edito, utilizo el Lightroom y edito hasta un determinado momento con el Lightroom y avanzo con algún otro programa de edición, como estaba recién visto ahí el de HDR Effect, o puede llegar a ser Photoshop el 99,9% de las veces, ¿sí? Entonces lo que hago es, voy a ir al Photoshop, pero no exportando, sino utilizando un medio de edición que están bastante fusionados. Entonces, en este estadio, la verdad es que siempre lo que hago cuando hago exportar es exportar ya para cerrar el archivo. Si yo voy a seguir editando, la verdad es que lo voy a sacar por dentro del programa, no como por la vía de exportación. Entonces, como les digo, no añado a catálogo porque una vez que lo exporté, está exportado, listo, ya está. Entonces, en el caso de que sea un archivo existente, preguntar qué hacer, pongo porque la verdad es que nunca voy a buscar sobreescribir ni poner el mismo nada. Entonces, prefiero que me pregunte si cometí algún tipo de error. Cambiar nombre a, en algún momento les mencioné esto, yo no cambiaría y recomiendo no cambiarle el nombre en este momento, salvo alguna excepción. ¿Qué excepción es la mía? Cuando estoy exportando un archivo a Instagram, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque yo no quiero tener un archivo dando vueltas por ahí que es igual a otro que tiene otro nombre de origen. Porque entonces después cuando yo quiero no sé, se me ocurre, veo esta fotografía y digo, uy, esta foto me gustaría tenerla, pero hacerle tal y tal cambio, y tengo que ir a buscarla, no tengo manera de ir a buscarla, bueno, tengo manera, pero una manera mucho más complicadas, como decir, bueno, esta foto fue sacada en tal momento, en tal, no sé, y ponerme a buscar y a surfear entre carpetas. En cambio, yo tengo el nombre del archivo, voy a poder encontrarla con mucho más facilidad, ¿ok? Entonces, yo cambio nombre de archivo únicamente, ¿sí?, cuando voy a exportar a una fotografía para Instagram. Entonces, o en este caso que acá dice María 1, porque es la fotografía que yo tomé recién desde otro lado, desde mi catálogo master, desde mi archivo, para trabajar en este seminario con ustedes. Entonces, por eso, para identificarla rápido, puse el nombre de María, que es la profesional que produjo, quien me contrató para que hiciera esa fotografía. Entonces, gran peluquera, la número uno, María Wright. Bueno, entonces, acá tengo la posibilidad, yo video lo voy a tener colapsado porque no utilizo este programa para manejar videos. Entonces acá tengo nombre de archivo y formato. Entonces, si yo exporto como DNG, como recién, DNG, entonces lo que va a suceder es que el archivo va a ser exportado como DNG, pero aparte conservando los ajustes que yo le pueda haber hecho en el caso de que los tuviera. Si yo voy a exportar para mostrar una fotografía, para subir a la web, para mandarle una muestra a un cliente, para lo que fuere, voy a poner JPG, ¿sí? Si yo voy a exportar una fotografía para retocar, como les digo, no es habitualmente lo que vaya a hacer exportarlo de esta manera, pero sí me puede suceder que yo hice todo el ajuste de una fotografía, le di todo el feeling que consideraba que necesitaba esta fotografía y después se la doy a Catalina, por ejemplo, para que ella me haga el retoque final de una fotografía. Pero toda la parte de ajustes, de entonado, de todo eso, lo hice todo yo en este momento, en el Lightroom. Entonces ahí puede ser que yo exporte un archivo como TIFF o como PSD. La pregunta que me hacen muchos es, ¿TIFF o PSD? La verdad es que históricamente los dos tipos de archivo funcionaban realmente muy bien. Y uno elegía uno y otro elegía otro. Yo siempre fui hincha de PSD. Sí, el PSD a mí me gusta, tiene una ventaja importante con respecto al otro, que es
que conserva mejor, que conserva dentro de las capas. Si yo hice alguna selección y quisiera guardar una selección, obviamente no en el Lightroom, porque el Lightroom no trabaja con selecciones, pero cuando trabajo en Photoshop o eso, si hice alguna selección y me guardé la selección, me va a guardar la selección. Si yo incluso cerro el archivo, en cambio TIFF eso no lo hace. Ahora, la verdad es que TIFF es un archivo que se ha ido evolucionando más con el tiempo y, y por lo que tengo entendido, a pesar de que son dos archivos que no conservan compresión, que funcionan realmente muy bien, el TIFF, por lo que tengo entendido, está funcionando un poco mejor y de hecho es un toque más liviano. Entonces, la verdad es que no lo tengo comprobado. La información que les estoy dando es una información que no tengo chequeada, así que yo quizás a partir de la semana que viene empiece a exportar en TIFF, haré algunas pruebas previamente, a pesar de que este dato que estoy diciendo me lo han dicho un par de fotógrafos realmente de confianza, pero yo les soy sincero, hasta el día de hoy sigo exportando como PSD, ¿sí? Después tenemos DNG, como les decía, que me va a estar conservando el ajuste que yo hubiese querido hacer o que yo hice. Y la diferencia que tiene un RAW común con un RAW DNG, yo se acuerdan que les había dicho que pesaba un 20% menos, entre otras cosas, pero que era un RAW totalmente igual a cualquier otro. Una de las características que tiene es que estos datos EXIF que está guardando todos los datos en el sidecar, ese archivito XMP, que tanto los NEF como los CR2 los tienen, el DNG lo tiene adentro, lo tiene incrustado. Es un archivo externo porque no está alterando el núcleo, ¿sí? La originalidad de mi archivo, pero no es un archivo aparte, es un archivo que tiene un lugarcito guardado adentro. Entonces, me va a exportar un archivo único. Ahora, si yo pongo exportar original, si el archivo original, como en este caso que era un DNG, me va a exportar el DNG, pero sin ningún tipo de ajuste. Y si el archivo era un RAW, ya sea NEF o CR2 o el que fuera, me lo va a exportar exactamente en ese formato y sin el XMP. ¿Sí? Bueno. Entonces, acá la verdad es que siempre yo recomiendo dejar siempre cliqueado el último de los posibles, ¿sí? Porque va a ser el que me va a asegurar el tener eh, las bondades de las últimas versiones, salvo que necesitara exportarlo a una computadora que es más vieja y que no tiene una actualización, y bueno, y entonces en ese caso, tal vez por un tema de compatibilidad buscaría uno anterior. Pero seguramente siempre mi primer prueba va a ser el 7.1 y posterior. Hoy día, si mañana o pasado sale otro, póngalo en el posterior. Eh, y previsualización de JPG, tamaño mediano, podrían poner ninguno o podrían poner tamaño completo. Yo por default ya lo tengo en tamaño mediano. ¿Sí? Después, acá yo ya no le toco más nada, no le cliqueo ninguna otra cosa, solo incrustar datos de carga rápida, ¿sí? Que me va a permitir una visualización más veloz. Si yo estoy exportando en DNG, la verdad es que acá no le voy a tocar cambiar tamaño de imagen, obviamente. No le voy a dar enfoque. Metadatos podría, ¿sí? Ponerle algún tipo de metadatos, ¿sí? Escribir palabras clave según jerarquía de Lightroom. Podría poner nada. Eso lo manejan ustedes como ustedes les resulte cómodo. Eso va realmente en función de lo que ustedes deseen y que ustedes quieran. Y en postprocesamiento, mi recomendación es no hacer nada. Recomiendo que lo mantengan así, o a lo sumo que se los muestre en el Finder. No pongan que lo abra en Photoshop, porque muchas veces uno pone porque tiene un solo archivo y dice, bueno, y le hago alguna cosita en Photoshop, pero después esto queda con default y si después ustedes no lo recorren todo, puede llegar a suceder que en algún momento hacen una exportación masiva de 60, 80, 100 fotos
y se les va a incendiar la computadora, sentido figurado, ¿sí? Pero se les va a bloquear, se les va a colgar porque son muchos archivos, los va a querer procesar, a mí me ha pasado, que lo apagan, lo encienden y va a querer seguir haciendo el proceso, es realmente una gomosidad absoluta, así que recomiendo no hacer eso. Una ventaja interesante que hay acá es que yo acá puedo tranquilamente crear un plugin, ¿sí? Entonces ven a añadir, entonces supónganse si yo siempre o a menudo exporto de una determinada manera, está bueno tener para no tener que estar modificando todo el tiempo. Entonces supónganse, yo acá ven que decía GA es una marca a la cual yo le manejaba la, la parte de e-commerce. Entonces, todas las imágenes salían exactamente con el mismo tamaño, con el mismo, con la misma marca de agua, con todo lo mismo. Entonces tenía en el gestor de plugins me había generado un plugin que era GA. Y para Instagram, ven que yo tengo acá Instagrameables, porque yo para Instagram lo que hago es exporto siempre como JPG, ¿sí? Cambio el nombre al nombre que se me ocurra en este caso, eso sí lo puedo llegar a modificar, y acá es JPG, calidad 80%, que para Instagram alcance y me sobra, espacio de color sRGB, ¿sí? sRGB a ustedes les va a dar la chance de tener un color bien universal y es el más sencillo de todos los colores, lo cual les va a generar menos complicaciones. Yo si mandara a imprimir, también mandaría en sRGB. Esto es, miren que he hecho seminarios con capos de color, es un tema que genera bastantes conflictos, he testeado, he probado. La realidad es esta, dentro de los de color tenemos Display P3, que sobre todo se usa para lo que es pantallas, Adobe RGB 1998, ¿sí? Que es bastante complejo, es el que yo usé durante mucho tiempo y de hecho es el que uso en la plataforma de Photoshop hoy día, y Profoto RGB. El problema es que el Profoto RGB, por ejemplo, acá en Argentina no hay ni siquiera un solo laboratorio, creo que hay uno solo en Brasil y después hay un par en Estados Unidos. Laboratorios que impriman en Profoto. ¿Qué pasa? El Profoto es un estilo de color tan complejo que yo puedo llegar a generar colores que son irreproducibles, tanto por las pantallas como eh, por las impresoras. Entonces, yo me voy a encontrar en que estuve trabajando y no sé si ese material se va a poder reproducir. Entonces, Profoto, no. Ahora, Profoto, yo voy a exportar una fotografía en Profoto, por ejemplo, cuando vendo un archivo, yo vendo fotografías en para diferentes bancos de imágenes, o hay a veces empresas que directamente me contratan o que me encargan algún tipo de fotografía. Entonces, por ejemplo, cuando trabajo para Europa, ellos trabajan mucho con Profoto, entonces las exportaciones ahí sí las hago en Profoto, ¿sí? Ahora, si no, Profoto, la verdad es que no. Y Adobe RGB 1998 es lo suficientemente complejo para tener una reproducción de colores muy amplia y muy rica, pero que si quien está recibiendo el material no tiene bien calibrado el monitor, tiene algún tipo, es posible que el material termine viendo peor que lo que yo lo termine entregando. En cambio, el sRGB va súper bien. Si yo, por ejemplo, me dedicara únicamente a subir fotografías para verse en pantallas, ¿sí? Entonces posiblemente Display P3 es una opción, pero también es un poquito más complejo. Para Instagram podría utilizar Display P3, la verdad es que uso sRGB y va perfecto. La web, el 99,99999 es sRGB, entonces nada, me manejo de esa manera. Entonces, acá lo que hago es redimensionar y le voy a poner, por lo general, en Instagram pongo borde largo 1500 porque yo no todas mis fotografías de Instagram son cuadradas y como el máximo tamaño que soporta Instagram es 1500 por 1500, lo que hago es ponerle 1500 para el borde largo, entonces el archivo es
rectangular, estoy optimizando para no darle la posibilidad a los robots de Instagram o de Facebook a que me modifique el tamaño de mi archivo, que después eso me va a traer más ruido también. Entonces, le pongo yo el tamaño, resolución le pongo 300 píxeles por pulgada. Esto no se confundan, es píxeles por pulgada, no por centímetro, ¿sí? Entonces, bueno, píxel por pulgada. Y si el archivo era un archivo RAW y yo no me detuve a enfocarlo, ¿sí? Mi recomendación es enfoque para pantalla estándar. ¿En qué caso lo haría yo así? Bueno, para e-commerce en general el material va derecho y se hace un enfoque general, salvo que sea algo que tiene una textura muy particular o algo que sea más fotoproducto, no tan fotografía e-commerce. Eso también estamos terminando de filmar un seminario de fotografía de e-commerce donde vamos a ver un poco esos detalles y esas diferencias que son sutiles, pero a veces no tanto. Y si por ejemplo yo tengo unas fotografías que estoy enviando como muestra para algún cliente, bueno, no me voy a detener a aplicarles foco en el proceso de revelado, sino que lo voy a hacer acá. Enfoque para pantalla estándar, alcanza y sobra porque es simplemente para ver una muestra. Ahora, cuando estoy trabajando una fotografía final, una fotografía que es la fotografía, ahí esto va deshabilitado y sí va a ir, me voy a tomar el tiempo que corresponda. Ya vamos a estar viendo, no sé si en la clase de hoy, pero posiblemente si no en la siguiente, cómo hacer un enfoque bien power, por ejemplo, para pieles, ¿sí? Acá incluir todos los metadatos, puedo incluir los metadatos o no, ¿sí? También va a depender de lo que quiero estar mostrando. Hay veces que yo no quiero que se vea o que se sepa dónde hice la fotografía o cuándo hice la fotografía, entonces uno ahí no incluye todos los metadatos, ¿sí? O no quiero que la gente se familiarice, esté al tanto de las palabras clave que yo utilizo, ¿sí? Hay personas que son más retentivas que otras. Yo es más que nada por un tema de privacidad en cuanto a fecha de toma y todo eso, que si yo le pongo que incluya todos los metadatos, todo eso va a estar incluido ahí. Entonces, nada, voy a poder poner también una marca de agua. Entonces una marca de agua, ¿sí? Es, no sé, supóngase acá pongo portfolio. Bueno, prefiero poner editar para que ustedes la puedan ver. Editar marca de agua. Entonces ve, por ejemplo, el copyright Guillermo Orosio. Entonces acá voy a tener la posibilidad de elegir a dónde la quiero poner, ¿sí? Por ejemplo, ven acá, puedo ponerla que esté como completamente en el medio. Puedo manejarle el tamaño, puedo manejar la opacidad, puedo hacer todo eso, ¿sí? Yo no soy un gran utilizador de marcas de agua, a mí en lo personal no me gustan. Yo sé que muchos me dicen, pero la gente después, no sé si te roban, si te copian la fotografía y después la utilizan, qué sé yo, pero la verdad es que es un tema personal, la verdad es que no me gusta mucho cómo quedan las marcas de agua. Es eso. Bueno, entonces, descliqueo marca de agua y después en postprocesamiento, como había dicho, sugiero no hacer nada en todo caso poner mostrar en el Finder. Entonces cuando se termine de exportar, la fotografía me va a aparecer en el Finder y yo ya sé, y si ahí la quiero mandar por mail o lo que sea, la tengo ahí visible. Ok. Entonces, hasta aquí estamos con lo que tiene que ver con exportación, que me parecía que era importante que ustedes lo vieran.